Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos y bienvenidas a esta conferencia titulada Ahí se ven los neutrinos y las estrellas, por el doctor Eduardo de la Fuente Acosta del Departamento de Física, QCI, Universidad de Guadalajara, Instituto para la Investigación de Rayos Cósmicos y la Universidad de Tokio. Es un honor tenerlo con nosotros el día de hoy, doctor. El doctor es licenciado y doctor en Física por la Universidad de Guadalajara y maestro en Ciencias de la Astronomía por la UNAM. Realizó una estancia postdoctoral en el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, conocido como LINAOE, en el año 2007, en donde se incorporó al Observatorio de Rayos Gamma HOC, instalado en la Sierra Negra de Puebla como un laboratorio nacional de CONACYT. Actualmente está haciendo una estancia sabática en el Instituto de Investigaciones de Rayos Cósmicos de la Universidad de Tokio, dirigido por el profesor Takai Kajita, Premio Nobel de Física en 2015, involucrándose en los proyectos Alpaca e Hiperkamiokande. Su tema de investigación actual es la física de altas energías, enfocada a los P-patrones y fuentes de rayos gamma de alta energía, pero también ha trabajado en la astronomía y en la astrofísica. Su maestría fue en astronomía óptica y su doctorado en radioastronomía. Cuenta con un amplio trabajo de docencia y difusión y gestión académica, incluyendo divulgación científica a nivel nacional e internacional. Es miembro de los comités y de las publicaciones de los experimentos HOC e Hiperkamiokande, perfil PRODEP y miembro del Sistema Nacional de Investigadores del nivel 1 desde el año 2008. Hasta la fecha cuenta con 93 artículos indizados desde 1998. Ha dirigido varias tesis de licenciatura y de posgrado en HOC, en astronomía, y desde el año del 2009 ha dedicado la mayor parte de su tiempo a la investigación del experimento HOC, promoviendo el instrumento por el mundo e impartiendo seminarios y conferencias, especialmente en Asia e India. Es un honor tenerlo con nosotros, doctor, y pues le cedemos la palabra. Muchas gracias. Hola, muchas gracias, Ilse. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, noches a todos. Muchas gracias por las organizaciones de esta plática. Y pues bueno, el honor y el gusto es mío. Y entonces, si me permiten, voy a empezar a compartir pantalla para mi presentación. Ustedes me comentan, ya, ¿sí se puede, ya se ve? Sí, doctor, ya se puede ver. Ok, bueno, pues muchas gracias. Entonces, pues bueno, mi plática va a ser sobre los neutrinos y las estrellas, ya para estas alturas. Seguramente mis compañeros con sus pláticas ya han de haber les han de haber dado cierto fondo, cierto background sobre la importancia de Hiperkamiokande, las simulaciones de Deep Learning, por qué el neutrino. Entonces ahora yo voy a hablar, dar el contexto en general para previo a nuestra práctica magistral por parte del doctor Jos Mijenda mañana. Y entonces el chiste que yo voy a hacer en esta plática es darles los elementos, las bases, y también pues voy a abrir para que pues sus preguntas, sobre todo sus preguntas, sus dudas que tengan, me las hagan saber. Si sé la respuesta, pues la compartimos, si no la descubrimos, pero el chiste es de que ustedes participen y también me digan dónde están sus dudas para que yo pueda trabajar y pueda apoyarlos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar con la plática. Ok, ahí está. Ok, déjenme ver
Sí, sí, es correcto. Ok, lo primero es que vamos a ver qué son las estrellas. Y las estrellas, pues, son esferas de gas, son objetos que generan su energía, y esto es algo importante, generan su propia energía a través de un proceso que se llama función termonuclear, que es la unión de átomos y elementos, y se sostienen a sí mismas por gravedad. Algo aquí que deben de tomar en cuenta es que las estrellas de color azul son estrellas que tienen mayor energía y tienen una temperatura que llamamos efectiva, que no es más que la temperatura de la atmósfera o la temperatura de la fotosfera de una estrella, del orden de 10.000 a 50.000 grados Kelvin. Luego vienen las estrellas de color amarillo naranja, que son un intermediario del orden del 6.000 kelvins, como el Sol, y están las estrellas rojas, que son las estrellas, pues, de menor energía y de menor temperatura. Entonces, las estrellas rojas tienen en su fotosfera unas temperaturas como de 3.000 grados. Entonces, así más o menos ustedes pueden saber cuando vean el cielo, como está, pueden ver en esta imagen, pues que hay estrellas de los distintos colores, y entonces pueden ver que una estrella azul es una estrella, pues, más caliente que una estrella roja. Y generalmente una estrella roja, el rojo, acuérdense que cuando un gas se expande, se enfría. Entonces, si una estrella azul se expande, se está enfriando, y si se está enfriando, va a bajar su temperatura en la atmósfera. Entonces, eso es cuando se han escuchado hablar de gigantes y supergigantes, que en realidad son estrellas que se están expandiendo. Al estarse expandiendo o se expandieron, baja la temperatura y por eso se hacen rojas. Pero pudieron haber sido estrellas azules en los inicios. Entonces, nomás tomen ahorita en cuenta la temperatura y los colores. La astrofísica estelar se estudia de dos formas: a través de lo que llamamos los interiores estelares y las atmósferas estelares. Y las atmósferas estelares, pues, son prácticamente la fotosfera, la cromósfera, la corona y lo que llamamos viento, es decir, pérdida de masa de la estrella o de la fotosfera. Ese es un viento estelar. ¿Cuánta masa pierde una estrella por año o por unidad de tiempo? Entonces, nosotros, algo importante también de ver aquí es que nosotros no podemos ver los interiores de las estrellas. O sea, lo que nosotros vemos de una estrella es su fotosfera, no vemos los interiores. Y las fotosferas estelares, pues sabemos que se pueden estudiar por fotometría, por espectroscopía. Así es que cuando escuchen esto de cuerpo negro, ley de Planck, ley de Stefan Boltzmann, diagrama de Hertzsprung-Russell, son para las atmósferas, no para nuestros interiores, no para los interiores. Los interiores estelares es teoría, y sabemos porque es una teoría gobernada por leyes fundamentales, y algo aquí importante es que necesitamos mensajeros. Para probar lo que está ocurriendo dentro de una estrella necesitamos mensajeros. Nosotros directamente no lo podemos hacer, necesitamos un FedEx, un DHL que nos traiga la información. Ahorita hay dos fenómenos que pueden ser los mensajeros. Uno de ellos son los neutrinos y los otros es lo que le llaman astereoseismología, que es como terremotos en las estrellas, por decirlo de alguna manera. No voy a hablar tampoco de ese tema, pero con ello se puede estudiar los interiores estelares. Entonces, déjenme pasar un poco a lo que es la fotosfera, la atmósfera estelar. Seguramente ese diagrama lo han de haber visto ya algunas veces. Es un diagrama de Hertzsprung y Russell, y es un gráfico en donde simplemente se pone en el eje Y la luminosidad, energía por unidad de tiempo, en función de la temperatura efectiva de la superficie de la estrella. Y se ponen también según sus radios, que están en diagonal en esta dirección. Aquí están las estrellas más grandes y aquí están las estrellas más pequeñas. Y ustedes pueden ver que la mayoría de las estrellas caen en una región que se llama la secuencia principal. ¿Y qué es la secuencia principal? ¿Qué es esto que estoy marcando con el apuntador? La secuencia principal es la etapa evolutiva de la estrella en donde está el equilibrio hidrostático. Es decir, una estrella se rige por dos fuerzas: la fuerza de gravedad, que es la que va a buscar que todo colapse, y las fuerzas de presión que se deben al gas, y las fuerzas de presión de radiación. Entonces hay dos fuerzas de presión, vamos a llamarlas presión. La fuerza de presión se opone a la gravedad. Cuando la presión se equilibra con la gravedad, la estrella se queda quieta, se queda en equilibrio hidrostático, ni se contrae ni se expande. Entonces se queda en el diagrama HR, en lo que es en la secuencia principal, y nomás se va a poner
va a depender. Si es muy grande, se va a poner en la parte de arriba. Si es muy pequeña, se va a poner en la parte de abajo. Y ahí se queda, secuencia principal, por un buen rato, para los que son físicos o para los que les interesan. Ahí la ley de Stefan Boltzmann es precisamente la ley que rige el diagrama HR. La fotometría y la espectroscopía con la fotometría pueden determinar, hacer un diagrama HR, y con espectroscopía pueden determinar lo que se llama tipo espectral de una estrella. Y nosotros los astrónomos tenemos la locura de haberles puesto nombres. Letras, perdón, letra O, letra B, letra A, F, G, K, M. Entonces, si se fijan aquí, las estrellas O y las estrellas B son las que tienen temperaturas como de, lo que les decía, de 10.000 de Kelvin. El Sol, que es una estrella G25, 5 romano de secuencia principal, está por aquí, cerca de los 6.000 kelvins. Y aquí tenemos las estrellas rojas, como Betelgeuse o Antares, ¿no? Que están por el tipo espectral M. Si es que cuando ustedes escuchen de una estrella que digan tipo espectral O y B, están hablando de una estrella joven, una estrella que es, llamamos masiva, y una estrella que tiene una temperatura superior a 10.000 grados Kelvin en su atmósfera y por lo tanto es de color azul. Y estas son las con las que las estrellas masivas, y estas son con las que nos importa ahorita mucho para el tema de supernovas. ¿Ok? Nos vamos a enfocar a ellos. Y bueno, el caso de los interiores estelares. Pues los interiores estelares, pues como les digo, necesitamos, todo lo regimos por hidrodinámica, no es sacado de la manga, sí hay un background, sí hay experimentos de Helmholtz, experimentos de Gamow, experimentos de muchos científicos que han tratado de explicar o de ver los interiores estelares. Nosotros, los astrofísicos, pues utilizamos las ecuaciones básicas y leyes de conservación. Las 5 ecuaciones que ustedes deben tomar en cuenta para estudiar los interiores estelares son la conservación de la masa, el equilibrio hidrostático, la que genera la energía, la que transfiere la energía y la famosa ecuación de estado. Y todo esto viene con los experimentos, como les decía, de Helmholtz, Gamow, de que ellos hicieron experimentos con gases calientes, consideraron las estrellas como gases calientes y se dedicaron a estudiar qué es lo que podía generar la energía de las estrellas, y al final se terminó que era la fusión de átomos de hidrógeno que podían romper la barrera de Coulomb, es decir, que se podían fusionar y podían generar la energía que hacía brillar a la estrella. La estrella es una esfera caliente también, pero no es una esfera, es una esfera como una cebolla. Está rodeada de capas, tiene diferentes capas. Entonces, en las capas externas, después decían, bueno, ¿qué elemento es el más, qué elemento, con qué inicia la fusión termonuclear? Bueno, el elemento más abundante de la naturaleza es el hidrógeno, luego sigue el helio. Entonces, pues bueno, empezamos diciendo que vamos a fusionar hidrógeno, y esa es la primera fuente de generación de energía de las estrellas. Cuando el hidrógeno se convierte a helio, fusionamos helio, luego fusionamos carbono. Pero ojo, para fusionar el hidrógeno al helio, y luego el helio al carbono y el carbono a otros elementos, las temperaturas tienen que ser grandes y tienen que tener cierto valor. Entonces, no se va a andar generando tan fácil la fusión del carbono, por ejemplo. Así es de que, bueno, vamos a empezar un poquito con esto. Fusión termonuclear. Eso es lo que le da origen a las estrellas. Y vamos a tratar de explicarlo, pues, de la manera clásica, suponiendo, o voy a asumir que muchos de ustedes, pues, han visto Dragon Ball Z, Dragon Ball GT. Entonces, pues, a ver si con eso, lo podemos entender, porque al final de cuentas, pues, antes, bueno, esta diapositiva, antes de empezar con la fusión, nomás quiero comentar de esta diapositiva que cuando una estrella está en secuencia principal, si su masa es mayor que 8 veces la masa del Sol, decimos que es una estrella masiva y va a tener una secuencia principal como la que está aquí arriba. Esto está en Wikipedia. Y empieza como una estrella masiva en secuencia principal, va a terminar como una explosión de supernova, de lo que llaman de tipo 2. Entonces, esta plática solamente está enfocada a supernovas de tipo 2,
Las de tipo 1 son otra cosa, son sistemas binarios, no las voy a tocar, pero tomen en cuenta que son supernovas de tipo 2, y esas supernovas de tipo 2 después van a morir y terminar con un remanente de supernova, una estrella de neutrones o un agujero negro. Esto es las estrellas de alta masa. Y las estrellas que son de baja masa o masa intermedia son como el Sol, y las que tienen masas menores a 8 veces la masa del Sol, y esas van a tener un ciclo de vida como aparece aquí abajo. Ellas no van a terminar como estrellas de neutrones, sino como enanas blancas, no van a terminar como explosiones de supernova, no van a terminar como remanentes de supernova, y pues bueno, van a terminar como nebulosa planetaria. Y esto que es importante, se hablan de dos tipos de supernovas, supernovas de tipo 1 y supernovas de tipo 2. No se confundan. Las supernovas de tipo 1A se pueden asociar a sistemas binarios y a estrellas de baja masa, pero las que explotan, las meras, son las supernovas de tipo 2, y las supernovas de tipo 2 están relacionadas con las estrellas masivas azules de tipo espectral o IB. Eso es lo que tienen que tomar en cuenta. Y ahora sí, pues bueno, pues es igualito que ocurre, es la fusión que hacen los Saiyajins en Dragon Ball Z. Vamos a suponer que tenemos a Goten y tenemos a Trunks, y cada uno de ellos son los protones. Es decir, los Saiyajines en esta caricatura van a ser los elementos, van a ser la materia. Entonces, pues bueno, le asigné a Goten y a Trunks los protones. Entonces vamos a empezar todo. Todo empieza con una fusión, la clásica fusión, un hidrógeno con un hidrógeno, Trunks y Goten. Lo importante que van a ver es que uno dice, bueno, si se fusionan Goten y Trunks se fusionan, pues va a salir Gotenks inmediatamente. Pues no, también en la fusión del hidrógeno no existe esa transformación tan rápida. No van a tener que 4 hidrógenos se van a convertir en un helio, así por así, no. Lo que pasa es de que el hidrógeno, con el hidrógeno se fusionan Gotenks y Trunks, y primero tienen una falla, o sea, no llegan a hacer la fusión correcta, forman el deuterio. Pero cuando forman el deuterio también emiten un positrón, que es el electrón con carga positiva, y un neutrino, que lo voy a representar con la foto aquí del Leo DiCaprio, burlándose de la fusión termonuclear. Bueno, dice el chiste que le pregunta el electrón al positrón, bueno, ¿y tú quién eres? ¿Qué te crees? ¿Qué te traes? ¿Por qué eres así? ¿Tú qué onda? Y le responde el positrón, no, pues yo soy tú, pero con carga positiva, ¿no? Si el positrón es más positivo que el electrón, pero son lo mismo. Pues bien, resulta que no funcionó el deuterio, entonces, ¿qué dice? Llega otro Goten, y el otro Goten, el hidrógeno, se vuelve a fusionar con el deuterio, y resulta que, oh sorpresa, se llega a un elemento que es el helio. Y tenemos aquí el helio con el número atómico 3. Entonces, así es como ustedes pueden ir viendo qué elementos va a haber, sumando los números atómicos. Entonces, 1 con 1 da 2, 2 con 1 da 3. Y cuando se forma el helio 3, se produce el rayo gamma. Entonces, aquí en estas reacciones ya se generó un neutrino de tipo electrónico, que es el Leo DiCaprio, y tenemos un rayo gamma. Y finalmente, pues, ¿qué hacemos? Ya no funcionó la fusión así H con H, entonces tenemos que el helio puede fusionarse con otro helio, y ahora sí, me va a dar un átomo estable de helio, 4. El helio 3 no es el helio 4 estable, y los elementos en la fusión termonuclear vamos a tener que buscar estabilidad. Entonces tenemos el helio 4 con un protón más otro protón. Entonces, al final de cuentas, 2 hidrógenos que se fusionan me van a generar helio, y también van a seguir generando otros protones. Y esto es lo que le llaman el ciclo protón-protón. Y aquí es donde se generó energía. Esto está ocurriendo en el centro de una estrella, después también va a ocurrir en las capas externas, en todo lugar donde se den las condiciones de presión y temperatura para que 2 hidrógenos o 2 protones se puedan fusionar y van a terminar formando el helio. Pero eso se llama ciclo protón-protón. Y a veces puede ser tan fácil, esto que está aquí marcando, que puse en este cuadro rojo, es la fusión que ya les expliqué con Trunks y Gotenks. Pero, ¿qué es lo que pasa? Supongamos
que en algún momento, aquí, en este punto, nuestro helio 3 decide ya fusionarse con un Gotenks bueno que ya esté en el centro de la estrella. Si eso ocurre, vuelve a ocurrir una fusión, se vuelve a formar un elemento que es el berilio, se emiten rayos gamma y luego el berilio pues es inestable, entonces tiene que decaer y cada vez que se fijan que un elemento decae, porque está raro, porque es inestable, siempre se está emitiendo un neutrino, o sea, siempre va a estar ahí el Leo burlándose del fallo de la fusión. Y esto es para andar conservando los números, las energías. Entonces luego el litio puede llegar que se junte con otro protón, con otro Gotenks, y entonces puedo tener 2 helios 4, ¿ok? Entonces esta es otra manera de generar helio. Y luego también puede darse de que tengamos al raro al Gotenks gordo, con otro Goten, y también me forma otro Gotenks normal, pero igual tenemos aquí el positrón. Y tenemos también neutrinos. Entonces, al final de cuentas con todo esto, quiero comentarles, vean aquí, el berilio 7 que se forma, de acá, a lo mejor no solamente interactúa con un electrón, sino con otro protón y forma boro, pero el boro es inestable y el boro decae en berilio otra vez y el berilio se descompone en 4 helios. Es decir, los elementos inestables se tienen que estabilizar y tienen que decaer en elementos estables. Y eso es lo que está ocurriendo en el centro de las estrellas. Estos son los ciclos protón-protón y funciona bien en las estrellas de baja masa. Pero ¿qué pasa en las estrellas más masivas, en las de alta masa? Pues sí, sí hay el ciclo protón-protón, pero ahora vamos a meter a Vegeta. Vamos a considerar a Vegeta como el núcleo de carbono. Entonces, aquí va a regir el carbono para producir helio en las estrellas de alta masa. Es el ciclo CNO que le llaman también, carbono, nitrógeno, oxígeno, o ciclo de carbono. Tomen en cuenta que está presente en las estrellas masivas, las que van a explotar como supernova. Este proceso es importante. ¿Y en qué consiste? Pues es lo mismo. Tenemos un Vegeta, que es un átomo de carbono, tenemos un Trunks, que es un protón, se fusionan, forman un nitrógeno con un rayo gamma. Nitrógeno, pues no, ese no es la fusión correcta de Gohan de Trunks con su papá. Entonces esto es inestable, decae inmediatamente a otro elemento, que es el carbono. Se genera un neutrino, el neutrino se sigue burlando de las fallas, entonces, pero están emitiendo. Y luego pues tenemos el carbono 13, que también pues no es el correcto. Carbono 13 se vuelve a fusionar con otro Trunks, que es otro hidrógeno, y se vuelven a fusionar y vuelven a tratar de hacer un intento, no les funciona, tienen un nitrógeno 14, generan otro, aquí es un rayo gamma, aquí me equivoqué, aquí no va el neutrino, ahí me emocioné con el neutrino, pero bueno, entonces sale un rayo gamma, y luego este nitrógeno puede volver, dice, bueno, dice el papá, oye, Trunks, tú no me sirves para llegar a la verdadera fusión entre Vegeta y Trunks, así es que vamos a probar con Goten, y vamos a ver si con otro hidrógeno me fusiono y a ver qué sale, y no, sale peor, sale un elemento de oxígeno 15, entonces ya se formó oxígeno, ya se formó nitrógeno, ya se formó carbono, entonces se harta Vegeta, se harta el ciclo, hay que buscar estabilidad, y lo que va a pasar es de que de repente vamos a tener el 15, se cansa y va a decaer en un nitrógeno 15. Y ahora sí, cuando decae en el nitrógeno 15, ahora sí, aquí tenemos al Vegeta con el Trunks correcto, la fusión estable, la función que es, y bueno, al final de cuentas, otra vez, se vuelve a fusionar con otro de hidrógeno, y ahora sí, después vamos a tener un helio. Y ahora sí, ya tenemos aquí al Gotenks, porque aquí ya tenemos un Gohan con un Trunks, que es el Gotenks, que es el helio 4, y ya tenemos a Vegeta estable como si fuera un carbono 12. Entonces, todo este proceso loco
e inestable, fue para terminar. Empezamos con Vegeta, terminamos con Vegeta, pero generamos helio, ¿ok? Con todo este proceso. Y así de loco es este proceso del ciclo de carbono en el interior de las estrellas. Así es de que tampoco se esperen que dos carbonos o dos Vegetas así van a de repente a fusionarse y generar elementos, ¿no? Además, aquí lo importante es que vean los neutrinos. Aquí estas reacciones de fusión termonuclear están generando neutrinos. Eso es muy importante. Entonces los neutrinos se forman en las estrellas en estas reacciones de fusión termonuclear. Entonces esas son las estrellas masivas. Y recuerden lo que les decía aquí, como dice el Jimán, que el hidrógeno se convierte en helio en el núcleo, en el centro de la estrella, cuando está en la secuencia principal, en equilibrio y en estabilidad, ¿ok? Pero las capas externas de la estrella parecen que es una cebolla. Las capas externas se están fusionando, el hidrógeno a helio. Ese ciclo se sigue dando ahí en las capas. En el core, en el centro de la estrella, ya se están fusionando elementos más pesados. ¿Qué pasa cuando en el centro de la estrella, y ojo, eso es muy importante, en el centro de la estrella, todo el hidrógeno ya se convirtió en helio a través de catalizadores como Vegeta, o nitrógenos, o lo que sea? ¿Qué es lo que pasa? Tenemos protones, hidrógeno, a helio. Separa la fusión termonuclear. Ya no hay fuerzas de presión. Se detiene el sustento de energía. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Las fuerzas de presión decrecen y la fuerza de gravedad gana. Entonces la fuerza de gravedad empuja y la estrella se empieza a contraer. Las capas internas se contraen. Por conservación, las capas externas se empiezan a inflar. Y eso es cuando forman una estrella roja, en este caso, una supergigante roja, porque es una estrella, estamos hablando de una estrella de tipo espectral O y B. Entonces, las capas externas se expanden, las capas internas se están colapsando, tienen la etapa de supergigante roja o gigante roja, dependiendo si es estrella masiva o no, y el núcleo se sigue compactando, hasta que llega a una temperatura en donde dos helios pueden empezar a fusionarse en carbonos, o donde dos helios, o donde ya los elementos pesados pueden fusionarse para formar elementos todavía más pesados. Pero hay un pequeño detalle para que ser felices, y es que las estrellas masivas viven del orden de millones de años. 25 masas solares, 2.5 millones de años. Entonces tengo 2.5 millones de años, o los astrónomos tienen 2.5 millones de años para poder extender una estrella masiva de 25 masas solares, que para términos astronómicos 1 millón de años es nada. Así es de que tenemos que generar neutrinos, tenemos que hacer que esta estrella viva y muera en 1 millón de años. Entonces, pues como que dice que meterle rush. No se da el vaivén en el diagrama HR, que sí se puede dar con las estrellas como el Sol, de que sube, baja y vuelve a subir y vuelve a bajar. Aquí no, aquí sale de la secuencia principal, va para afuera y muere, o sea, en 1 millón de años. Y eso es muy importante. El Sol vive del orden de miles de millones, 10 a la 9. Ese es el proceso de vida del Sol. La mayor parte está en la secuencia principal, pero una estrella masiva solo vive millones de años. Entonces, pues bueno, fíjense, ahí está una tabla, tones a los preguntones. La fusión de hidrógeno es de millones de años, la fusión de helio es millones de años, la fusión de carbono son 600 años, la fusión de oxígeno se tiene que dar en 6 meses, la fusión de silicio se tiene que dar en 1 día, y el núcleo de la estrella tiene que colapsarse en 1/4 de segundo, ¿no? Entonces, pues no, esto ya es un movimiento, esto es un proceso muy energético, ya es un proceso rush, ya necesitamos reacciones de fusión termonuclear más avanzadas, entonces estrellas de baja masa nos hacemos un lado y vamos a hablar exclusivamente de lo que ocurre ya en estrellas masivas, porque el ciclo, acuérdense, el ciclo protón-protón se da en estrellas de baja masa y masa intermedia. Si son más masivas, entre más masiva puede haber ciclos NO, pero va a llegar un punto en donde las estrellas masivas van a correr, mientras que las estrellas de baja masa van a seguir ahí convirtiendo elementos pesados, de ligeros a pesados suavemente. Entonces, pues bueno, es hora de ponerle pressure a los elementos. Entonces, obviamente, los Saiyajines tienen que entrar en función. Entonces, ahora sí, Vegeta puede fusionar 2 carbonos y va a generar magnesio,
sodio y neón y oxígeno. Luego entra también en Gohan, que es el oxígeno, y otra vez Gohan va a fusionarse para transformar azufre, fósforo, silicio, magnesio y partículas de helio. Esas son lo que significa el alfa. Y rayos gamma. Y obviamente no puede faltar. ¿Qué es lo que va a pasar? Del carbono tengo el oxígeno, del oxígeno tengo el silicio, del silicio llego al magnesio, luego voy a tener del silicio, me llega el níquel, pero ya estamos hablando del níquel y del fierro, número atómico 56. Entre más grande, más pesado es el elemento, más difícil es de lograr la temperatura para que fusione. Va a haber un límite. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando ya entramos a las épocas donde se tiene que fusionar el silicio y el níquel, o cómo del silicio se pase al fierro, pues no hay otra más que llamar a Goku, como en Dragon Ball, cuando todo ya no se puede hacer, llamamos al héroe para que ponga orden, y entonces ahora sí, hay una etapa en donde el silicio con el silicio va a formar el níquel, y el níquel 56, al ser muy inestable, va a decaer en cobalto, va a generar un positrón, pero va a generar aquí es un antineutrino. Entonces tengo neutrinos, antineutrinos, formándose en las reacciones de fusión termonuclear. Y luego, pues bueno, como les digo, este cobalto decae en un fierro. Y aquí le voy a parar, porque tengo fierro, positrón y antineutrinos. Entonces, al final de cuentas, en una estrella masiva, como pueden ver aquí, empecé con hidrógeno y terminé con fierro y níquel, pasando por todos estos elementos que se siguen quemando en las capas superiores de una estrella. Acuérdense que es una cebolla. ¿Ok? Entonces, la energía que ustedes están viendo es la que se está produciendo en estas capas. O sea, aquí se está produciendo energía en lo que el carbono con el oxígeno al neón o al magnesio se están formando, está generando energía. Pero ya llega un momento en que en el núcleo ya paramos, ya llegamos y estamos en rush, en presión. Y realmente estamos en presión, son presiones gigantescas, y ahorita van a ver. ¿Y qué es lo que pasa? Pues fierro 56, llega un momento en que ni Goku puede hacer nada. Y aunque se fusionen los Saiyajines, y aunque se fusionen en todos los niveles, y aunque formen a quien formen, el fierro no se va a fusionar. El fierro no se va a fusionar, se va a quedar ahí. Entonces, al pasar esto, va a venir una crisis, un colapso del núcleo, de la estrella, ¿sí? Todo para que se den cuenta. Cuando se para la energía del núcleo, aquí están las capas externas, toda la estrella va a colapsar en un segundo. En menos de un segundo, toda la materia se va a ir para abajo. ¿Por qué? Porque ya no hay fuerza de presión. Ahora sí ya no hay fuerza de presión. O sea, viene gravedad, solita gravedad en la libre. Así es de que va con el núcleo, pero el núcleo es fierro. Así es de que, pues no queda otra más que va a venir algo catastrófico, y en el núcleo pues todo el mundo pierde la cabeza. Los núcleos de los elementos se van a destruir, van a quedar protones por doquier, llegamos a temperaturas de miles de millones de Kelvin, vean las densidades de 10 a la 14, tenemos velocidades de colapso de 0.25, la velocidad de la luz, y tenemos los protones y tenemos electrones. ¿Y qué es lo que pasa si comprimimos protones y electrones? Pues los metemos, les guste o no, los degeneramos, los unimos y vamos a tener lo que se llaman neutrones, y entonces vamos a empezar a generar una serie de neutrones. Ese proceso se llama proceso Urca, y durante el proceso Urca se genera una gran cantidad de neutrinos. Hasta se genera una cosa que se llama la neutrinosfera, y al final todos los neutrones se van a confinar en una región que tiene el tamaño de unos kilómetros, de unas decenas de kilómetros. A la larga eso va a ser la estrella de neutrones. Se complica la teoría, vienen las colisiones de la materia, empiezan a generar ondas de choque, el núcleo es todo un relajo, llegan los neutrinos que están generando neutrones, y pues literalmente como lo puse ahí, como el DiCaprio, son los neutrinos, lo que hacen es, se generan,
hacen su relajo en el núcleo, comen y se van. ¿Por qué? Porque agarran toda la energía que se está generando en el proceso Urca y se van, se escapan, se están yendo. Ellos no se quedan al relajo que están formando. Entonces, ahí sí que el núcleo se haga bolas y el neutrino va jalando toda la energía. Entonces, como que se está estabilizando, como que se está enfriando, pero no. Simplemente los neutrinos se van, son barbajanes, se van con toda la energía, y al final lo más que van a dejar es de que ya no estamos hablando de lo que llaman la presión de degeneración de electrones. Ahora ya entra el reino de los neutrones. El núcleo de la estrella se va a convertir, el núcleo de la estrella masiva en secuencia principal va a terminar en una estrella de neutrones, y los neutrinos se fueron por su lado. Pero es una infinidad de neutrinos que están cargando la información. Y viene una implosión, pues sí, todo está colapsando, viene una implosión que a la larga va a impulsar una explosión. Es decir, no puede haber una explosión de supernova si ustedes no entienden primero un proceso de implosión. Y no las puede conseguir, pero la manera más fácil de que ustedes pueden entender la supernova es agarren dos pelotas de tenis, dos pelotas que puedan rebotar, júntenlas, pónganlas de tal manera que una esté arriba de la otra, pongan una superficie de madera rígida, sólida, como la mesa o el piso. El piso es el núcleo de fierro degenerado, neutrones, ahora sí es pegar con pared. Agarren las dos pelotas de tenis y aviéntenlas simultáneamente al piso con toda la fuerza que tengan. ¿Qué es lo que va a pasar? La primera pelota va a chocar, va a topar con el núcleo, y esto es material de las capas externas, va a pegar en el núcleo, va a rebotar, le va a pegar al de arriba, y ese de arriba va a salir disparado. Y esa es la explosión que va para arriba, y obviamente va a informar a las capas externas. Y se las va a llevar el tren. ¿Por qué? Porque las capas externas no se están dando cuenta que hay algo está pasando en el núcleo. Se van a dar cuenta cuando ya llegue una onda de choque, producto de colisiones, que lo que va a hacer es de que las capas externas se van a inyectar. Pero hagan ese experimento, las de las pelotas de tenis, y eso háganlo suponiendo ahora una estrella masiva colapsando en pues menos de un segundo. O sea, así para que vean qué pasa. Entonces yo así como te los digo, pues como que no me creen, ¿verdad? Ya les estuve echando el chorro, ¿no? Que crea la abuelita, ¿no? Por favor. Así es de que para eso les voy a mostrar este video que me encontré, que es muy ilustrativo para explicar la supernova. ¿Sí se ve? Ok, perfecto. Ahí va. Voy a tratar de ir bien de explicar. Ahí nomás está pues presentándose una galaxia cualquiera, como la nuestra. Estrellas, gas, polvo. Una estrella masiva. El universo no está empty, no es vacío. O sea, las estrellas están en el medio interestelar, el medio entre las estrellas. Eso es el medio interestelar. En el centro está una estrella que ya tiene una edad de 1 millón de años. Eso que ven que está saliendo es viento, es material. Y ahí pueden ver cómo en los elementos quemados, los más pesados se van concentrando al núcleo. Es todo el proceso de fusión termonuclear. Algo pasa en el núcleo inerte, implosión y explosión. Y como les dije, del núcleo de la estrella son neutrones por el proceso Urca. Antes de que se vieran esta explosión, fueron liberados millones de neutrinos, pero liberados millones, o bueno, no se cuentan, son bastantes.
El núcleo de la estrella de secuencia principal terminó como una estrella de neutrones y las capas externas terminaron expulsadas al medio interestelar, formando el remanente de supernova. Y eso es lo que ven ahí. El gas es el remanente de supernova. Lo que está en el centro es una estrella de neutrones. Y si la estrella de neutrones todavía tiene una masa superior a 3 veces la masa del Sol, o sea, una estrella todavía fue mucho más masiva, la estrella de neutrones puede generar un agujero negro. Entonces, seguramente han escuchado hablar del límite de Chandrasekhar, 1.4 veces la masa del Sol. Esa es la masa que necesita un núcleo inerte para formar una estrella de neutrones. Pero si en vez de 1.4 la estrella todavía fue más masiva y llegó, por ejemplo, a 3 masas solares de núcleo inerte, puede colapsar y forma un agujero negro estelar. Entonces, ahí les dejo esta liga, por si quieren ver la simulación. Pero lo que sí es muy importante aquí donde sí quiero remarcar es primero esto, porque esta es una simulación, esa es una simulación muy buena. Ahí el hidrógeno se fusiona en helio en las capas externas, entre elementos pesados en las capas más internas. Los elementos más pesados están en el núcleo. Obviamente, cuando el hidrógeno se convirtió en helio, el helio es más pesado, va a ir cayendo, o sea, se van formando cenizas en el núcleo inerte. Y el núcleo llega un momento en el que ya no se va a poder fusionar, pero las capas externas o las capas arriba todavía están quemando elementos, se están formando elementos por fusión termonuclear, pero están generando cenizas, están acumulando en el núcleo, que cuando llega a ser inerte, y eso lo pone en la siguiente, ahí precisamente el núcleo ya no sabe qué hacer, es todo este colapso pierde la cabeza. Entonces ahí es donde está ocurriendo el proceso Urca, ahí es donde está ocurriendo todo lo que les había comentado. Ese es lo que ocurre en menos de un segundo. Las capas externas, que son estas, todavía no se dan cuenta de qué está pasando en el núcleo. Colapsa, ahí está colapsando la estrella, lo que les decía, vean cómo las capas externas colapsan. Eso es material. Ahí. Ese hoyo negro no es un agujero negro, es un núcleo inerte, un núcleo ya fierro, proceso Urca, neutrones, los neutrinos ya se están yendo. Y ahí es lo de las pelotas. Agarren las 2 pelotas de tenis, las semillitas o los elementos pesados de las capas externas, chocan contra pared con el núcleo inerte, el objeto negro que ven ahí, chocan, van para arriba, le pegan a la pelota que viene arriba, al material que está arriba, viene, le pegan y ahí está la explosión. Pero esta explosión fue impulsada primero por una implosión. Y ahí es donde se genera la explosión. Vamos. Ahí ya salieron los neutrinos. Por eso dicen que si uno detecta neutrinos, después de que llegan los neutrinos, uno puede ver la supernova, ¿sí? Porque salen antes. Pero esta explosión es tan brillante que supera el brillo de una galaxia, para que vean más o menos cómo es el brillo al momento de que explota la supernova, y estas son las capas externas de la cebolla, de la estrella en secuencia principal, que son expulsadas por este rebote. Y eso forma el remanente de supernova. Entonces, si regreso a la plática, déjenme nomás paro, pues ¿qué es lo que sucede? Bueno, voy a dejar que se acabe el video, ahí con musiquita de fondo. La supernova va a emitir energía de 10 a la 51 a 10 a la 53 Hz. Eso es demasiado. Y el 99% de esa energía se la llevan los neutrinos. Solamente queda un 1% de energía para hacer que la supernova brille y que la veamos. Y ese es el 1% con el que se divierten los astrónomos. El resto se lo llevaron los neutrinos.
Y el núcleo de la estrella en secuencia principal, como les digo, quedó convertido en un pulsar, una estrella de neutrones que gira con un periodo de milisegundos y que tiene un campo magnético intenso. Eso es un pulsar, un faro, una estrella pulsar. Imagínense, neutrones en Tokio girando en milisegundos. Eso es un pulsar. Y luego, pues puede colapsar en un agujero negro, dependiendo si esa masa del núcleo es más grande o es, sí, de 3 masas solares. Así es de que llegaron explosiones de supernova. Cuando explotan las supernovas, como los supercampeones, ahí vienen todos corriendo felices. En la galaxia esperamos que haya 2 o 3 supernovas por siglo. La última explosión de supernova no se dio en la galaxia, se dio en la nube mayor de Magallanes, pero es muy cerca de la galaxia. Y esa, ya, suficiente de la plática. Ahora sí, como también le dijeron a... Permítanme tantito. Sigue. Aquí está. Ya. Basta. Suficiente. Entonces estábamos en la plática. Aquí está. Perfecto. Y seguimos en la presentación. ¿Sí ven la presentación? No, doctor, se ve. seguimos viendo su pantalla de YouTube. La pantalla de YouTube se sigue viendo. Sí. Ok. Y... A ver, ¿ahora? ¿No? Ajá. ¿Ven la pantalla? Ya, ahora ya no escucho el volumen. Sí se ve, doctor. Ok. Entonces... Listo, ya. Entonces, a ver, me voy a ir rápido. Para eso ya las vimos. Ya lo vimos, ya casi terminaba. Ahí está el video. Ahí terminábamos. Ahí les decía, la nube mayor de Magallanes, en 1987 hubo una explosión de supernova que tienen aquí. Y esa explosión de supernova es la de la 1987A. Y esto realmente es una imagen real. Así estaba la nube mayor de Magallanes, la nebulosa de la Tarántula, y de repente ocurrió la supernova y esta imagen es real. Eso fue lo que apareció. Y cuando se generó esta supernova, salieron un montón de neutrinos. Y en ese momento estaba el experimento Kamiokande 2. Entonces, pues bueno, se llevaron el premio Nobel, los que en ese momento estaban agarrando o estudiando o viendo Kamiokande, el profesor Masatoshi Koshiba, que es el director o el papa académico de Kajita Sensei. O sea, entonces si el profesor Koshiba ganó el premio Nobel en 2002 por Kamiokande y observando neutrinos en la nube de Magallanes, entonces luego Kajita Sensei ganó el premio Nobel por andar descubriendo con Super Kamiokande la masa de los neutrinos. Entonces los neutrinos los detectaron con Kamiokande y entonces formalmente se hace la primera detección de los neutrinos cósmicos, no solares, no atmosféricos, cósmicos. Y eso le valió el premio Nobel al profesor Koshiba. Y ahí se sacó mucha información de los neutrinos. Entonces, lo que pasa aquí es de que, ¿y cuánto ocurre la siguiente supernova en la galaxia? Ya la última fue por ahí de 1600, como les decía, la de Kepler, 1604. Entonces, hay que estar preparado. ¿Por qué? Porque los neutrinos son como los supercampeones. O sea, los neutrinos no los vamos a detectar de manera directa. A los neutrinos los vamos a detectar cuando decaigan, que creo que ya se los explicaron. Y para que un neutrino decaiga, es como en los supercampeones, ¿no? A ver cuánto mete Oliver el famoso gol, que tardan meses en meter el gol. Y lo mismo va a pasar con los neutrinos. O sea, no van a decaer de repente, en algún momento decaen, en algún momento los vamos a tener que detectar y por eso hay que estar preparados y por eso
hay que hacer hipercamiocande, porque cuando tengamos hipercamiocande, también tenemos que hacer pruebas de modelos. ¿Por qué? Porque ya les comenté que las supernovas son mensajeros y lo que sabemos de los interiores es la teoría. Entonces, ¿qué hizo? Lo que hizo Jos Mijenda es que se puso a estudiar 5 modelos de supernovas que están ahí y analizar si hipercamiocande está listo para observarlo si alguno de esos modelos se da. Testing, o sea, probar los modelos. Si las supernovas generan neutrinos con 5 de esos modelos, que son fuertes, entonces lo único que dice el paper, y pero eso ya lo explicará Jos mañana, les está diciendo que hipercamiocande va a estar listo para poder detectar a los neutrinos. ¿Y por qué es importante detectar los neutrinos? Porque con ello podemos acotar la teoría de la evolución estelar. Los neutrinos son los mensajeros, son lo que nos puede decir cómo ocurrió todo este proceso catastrófico de una estrella masiva. Nos puede decir también todo lo que nosotros no podemos observar en el interior de una estrella. Y las estrellas son fábricas naturales de neutrinos por estas fusiones de reacción termonuclear. Las de fusión y sobre todo la del proceso Urca, que solo se da en las estrellas masivas que explotan como supernova de tipo 2, para que no se los choreen con las de 1A. Y otra es que podemos entender el neutrino, que es una partícula que está destinada a hacer aportaciones relevantes de la física, y yo sí lo pongo al nivel de la onda gravitacional. Lo que pasa es que, como ya también les han de haber dicho, el neutrino fue postulado por Pauli, y la onda gravitacional fue postulada por Einstein. Einstein es más famoso que Pauli, pero desde que Pauli postuló el neutrino, sobre todo en esta década, se ha encargado de hacer aportaciones relevantes. O sea, existe un experimento que se llama IceCube en el hemisferio sur para detectar neutrinos extragalácticos. El neutrino viene duro, es una partícula que seguramente va a impactar o va a revolucionar la física. Entonces, pues siguiendo la tradición camioca, si se detecta, pues premio Nobel, como Callita, con supercamiocande. Pero si por una razón X no se detecta, la estrella está muerta, los neutrinos se fueron con el historial, ahí se ven con su violación de CP, y pues el neutrino se peló, y pues ahí se ven. A ver si en algún momento llegan a ver otra explosión de supernova. Entonces, hay que estar preparados, y si no, pues ahí nos vemos. Y pues, muchas gracias. Muchas felicidades, doctor. De verdad, una muy, muy buena plática. Ahora vamos a destinar un pequeño tiempo para preguntas. No sé si tenga algún inconveniente con ello. No, al contrario, a ver si las Perfecto. puedo responder y éntrenle. El chiste es de que tenemos la suerte de tener a Jos Mijenda para hablarnos de ese artículo relevante de hipercamiocande. Así es de que pregunten sus dudas. Por supuesto, muchas gracias. Pues tenemos unas por el chat y otras en la página del Facebook. Vamos a comenzar con la primera pregunta, que es de Luis Ángel. Dice, ¿existe alguna manera que, dependiendo de la energía de las partículas, podamos descubrir nuevos cuerpos celestes? Bueno, hay unas cosas que llaman estrellas de acciones y otras cosas raras, pero son cosas más teóricas, que sí, también pues ya ven, no les gusta poner esos nombres astronómicos de estrellas. Yo creo que en teoría, la teoría sí lo permite, por ejemplo, estas famosas estrellas de acciones, ¿no? Pero yo creo que ahorita no, ahorita el proceso de fusión termonuclear, los procesos de fisión, perdón, el proceso de fusión, ahorita lo tenemos bien entendido. Entonces, tenemos las supernovas. Lo que sí puede pasar es de que tenemos una supernova, pero después puede tener otras características y viene lo que llamamos la hipernova y la mega, quién sabe cuántas supernovas y todo eso. Y entonces a lo mejor por ahí viene la pregunta, porque si
se habla de la hipernova y se habla de la mega super hipernova, y ahora resulta que ya también hay otra de otro tipo, pero al final de cuentas, eso es porque es, digamos, la supernova, pero más compleja. O sea, al final de cuentas, los neutrinos se forman por fusión termonuclear, se forman en la mayor cantidad por el proceso Urca, y están relacionadas con eventos explosivos de las supernovas tipo 2A. Si hay eventos más explosivos, puede haber, pero todo dentro del contexto de supernovas, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Una respuesta muy completa. Nos pregunta Brian Navarro, ¿se puede aprovechar de alguna manera la energía obtenida a partir del colapso de una supergigante y sus neutrinos? Bueno, pues en principio es energía. Pues sí se puede, no más que la tecnología. El problema que ha pasado con la física de altas energías, igual como los rayos gamma de alta energía, los rayos gamma que yo estudio, es de que apenas vamos a hacer las aportaciones relevantes porque estuvimos limitados por tecnología. El siglo XX no daba la tecnología para poder hacer estudios de pebatrones o de objetos emisores de rayos gamma de ultra alta energía. Eso es 2021, lo de los pebatrones apenas se está tratando de llegar en los consensos en 2021. Entonces, no tenemos tecnología para hacer la ciencia que estamos haciendo ahorita de muy altas energías y sobre todo observacional. Una cosa es un trabajo teórico que puedo llegar a las más altas energías y otra cosa es responder una pregunta fundamental. ¿Hasta qué energías la naturaleza puede acelerar en la galaxia? Esa pregunta, por ejemplo, es muy relevante. Petas, teras, hexas, ¿cuántos electrones volts puede acelerar la naturaleza? Esa es una respuesta que solamente observacionalmente se va a acotar. Entonces, la respuesta es la tecnología. Si alguien genera la tecnología, pero también está, pues eso sí está muy avanzado, ¿no? Porque también hay que acordarse que es 1 millón de años y además, pues, pues a ver quién es el de servicio social que mandan a la estrella, ¿no? No, no es cierto. Entonces, va a depender de la tecnología, pero es energía. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, le dijeron al Megatron, que se acuerdan. Sí, muy buena respuesta, muchas gracias. Nos pregunta Sergio Pérez, él comenta, entiendo que las ventajas de usar un detector de neutrinos en lugar de un radiotelescopio es que los neutrinos llegan antes y se llevan mayor parte de la energía de la estrella, pero ¿qué otras ventajas existen? El neutrino es una partícula que puede ayudarnos a entender física muy fundamental en el modelo estándar de partículas. Creo que no sé si lo explicó mi colega Rodrigo, pero el neutrino es una partícula fundamental. Y es una partícula que no interacciona mucho con la materia. Y entonces es una partícula que es muy, muy difícil de detectar. Es lo que les digo, es como los supercampeones. Detectar un neutrino, yo creo que Oliver mete primero el gol antes de que el neutrino decaiga, ¿no? O sea, el neutrino no se va a detectar nunca de manera directa ahorita, ¿no? Por eso necesitamos que decaiga. El neutrino es como, digamos, una persona que ustedes no conocen, pero sabe que está ahí porque le gusta el café. Y ustedes han puesto una taza de café ahí y saben que hay alguien que no saben quién es, pero que llega y se está tomando el café. Y ustedes no toman café. Entonces hay algo que está tomando el café. Hay algo ahí, pero que no lo pueden ver, que no interacciona con ustedes, que es completamente apático y que es pues sinvergüenza. No es cierto, es el neutrino, ¿no? Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es poner las condiciones para que el neutrino interactúe. Entonces, ¿qué hago? Construyo una cafetería. Y entonces ahora sí, cuando el neutrino entre a la cafetería se emociona y ahí sí puede decaer y ahora sí ya pueden tener más información precisa de lo que dijo el neutrino y la cafetería sería Hiperkamiokande. Entonces ahí es donde Hiperkamiokande sí está al nivel para detectar los neutrinos. Y luego, ya gracias al trabajo de Jos Mijenda,
Ya sabemos que Hiperkamiokande, en teoría, está listo para detectar neutrinos que se generen al menos con uno de esos 5 modelos de supernova. Así es de que el neutrino es una partícula que también, por las energías con las que se relaciona, nos va a ayudar a hacer aportaciones de física fundamental muy relevantes. Es plática para otra, es tema para otra plática, pero por ejemplo, sí existe el espectro de rayos cósmicos, y entonces vamos a ver que en eso es lo que llaman la famosa tobillo, la rodilla, a las más altas energías de los rayos cósmicos, es donde se van a dar muchas revoluciones, o se va a testear o se va a probar mucho de la física fundamental, origen de universo, pero no podemos tampoco hablar de neutrinos y rayos cósmicos. De hecho, el profesor Callita, en una de las entrevistas, agradece a los rayos cósmicos por los neutrinos. Acuérdense que las astropartículas son 3, los rayos gamma, los neutrinos y los rayos cósmicos. Y las 3 se tienen que estudiar en igual, son inseparables, son 3 compas, son compañeros de borrachera. Los 3 se hablan entre ellos, los 3 se conocen, y si el neutrino no habla, el rayo gamma habla mucho, y el rayo cósmico es muy activo, y lo relaciono con el neutrino. Entonces la respuesta es que el neutrino va a impactar en la física fundamental a las más altas energías. Esa es lo que está predicho, por eso es importante también entenderlo. Súper interesante, muchísimas gracias. Nos hacen otra pregunta que es, ¿desde qué áreas de la física se puede estudiar lo que nos explicó el día de hoy? Bueno, lo fundamental es, ahí me aconsejo siempre, lo fundamental es estudiar una licenciatura en física o una carrera afín, pero es muy importante, miren, el mejor momento que ustedes tienen para hacer ciencia va a ser cuando estén en su doctorado y en su postdoctorado, no cuando sean investigadores. Cuando estén investigadores van a estar saturados de otras cosas. Pero el mejor momento de hacer ciencia es en su postdoctorado y es en su doctorado. Para que ustedes puedan hacer ciencia relevante, deben de tener una maestría que les dé conceptos sólidos. Y una maestría, para que puedan entender una maestría que les dé conceptos sólidos, deben de tener conceptos sólidos de física básica. Entonces, el primer punto es entender la física básica a nivel de un RESNIC, por ejemplo. Es decir, un licenciado en física puede agarrar el capítulo de física de partículas o cosmología del Serway, del Fishman, del Resnick, hacer esos problemas, estudiarlos, y ahí se va a mencionar el proceso Urca, ahí se va a mencionar el decaimiento beta, ahí se van a hablar de decaimientos de neutrinos, y entonces ya cuando tengan esa información de física básica, el siguiente paso es la maestría. Y entonces en la maestría ya le van a meter física más complicada, más básica, más fundamental. Y ya la investigación, a como la estamos haciendo ahorita o así, ya, o como la que hizo Jos Mijenda, es en el doctorado. Pero entonces lo que ustedes tienen que buscar es tener la maestría sólida, o los conceptos de física sólidos al nivel de una maestría y previos a un nivel de licenciatura. Pero como todo es un proceso, eso no quiere decir, pueden empezar a aprender Machine Learning, pueden empezar a estudiar física básica, no pueden entender física de partículas si no entienden mecánica. O sea, eso es fundamental. ¿Cómo van a entender colisiones, implosiones, explosiones si no han entendido conservación del ímpetu, conservación de la masa, colisiones elásticas, colisiones inelásticas? O sea, hay un proceso. Entonces, yo diría que la investigación a este nivel es en el doctorado, pero lo que hay que buscar es una licenciatura sólida, de conocimientos sólidos nivel licenciatura, luego la maestría, luego viene el doctorado, el postdoc es el primer trabajo, y ya luego son investigadores para dedicarse a hacer otras cosas.
Perfecto, muchísimas gracias. Ahora pasamos con los comentarios de Facebook, que hay dos. El primero es, ¿cuál es el papel de los campos magnéticos de los púlsares y por ende de observaciones poliaritméticas sobre los neutrinos? Bueno, el pulsar, el campo magnético y los pulsares los relacionamos mucho con lo que llamamos la emisión sincrotrón, que es un electrón que está siendo acelerado dentro de los campos magnéticos de los pulsares. Entonces, estamos hablando que los pulsares son emisores de fuentes de rayos gamma y son emisores o pueden ser aceleradores de partículas de muy alta energía, que aceleran energías de beta, electrones buenos. Las estrellas, los pulsares, por ejemplo, las nebulosas asociadas a los vientos de pulsares, Pulsar Wind Nebula, son considerados candidatos a ser pebatrones, porque aceleran partículas a energías de betas. Solamente se puede dar esa aceleración de energía en objetos astronómicos. Entonces, ahí está bien. Esa es la parte del pulsar. El campo magnético, pues si queremos ver al pulsar como un acelerador de partículas, pues también el campo magnético no va a ser muy distinto a lo que hace el campo magnético en un colisionador de la terrestre o artificial, ¿no? O sea, se va a encargar de dirigir. Entonces, el campo magnético en los pulsares entra como un acelerador de altas energías, un pebatrón. Esa es una. Los neutrinos. Los neutrinos salieron de la estrella antes de que explotara. O sea, comen y se van. O sea, ahí se ven. Ellos no se quedan a ver cómo queda con el pulsar. El neutrino sale, el neutrino se va. Esos son los neutrinos que se formaron dentro de la estrella y que van a llegar a la Tierra o se van a mover en línea recta, viajando a velocidades cercanas a la velocidad de la luz en el vacío, cercanas a c. Entonces, ahí no veo yo relación entre los pulsares y los neutrinos al momento de que muera la estrella. Pero lo que sí puede darse es de que si el pulsar, una nebulosa con viento de pulsar, la considero un pebatrón, entonces ahí sí se pueden generar rayos cósmicos, se pueden generar rayos gamma, y entonces cuando decaigan, por ejemplo, unas partículas que se llaman piones, y cuando decaigan las partículas que se llaman muones, ahí es donde se van a formar neutrinos. El neutrino muónico, el neutrino electrónico, que si ya les han de haber comentado, es el efecto Cherenkov lo produce un electrón o un muón que viene de un neutrino muónico o de un neutrino electrónico, y ese sí se pudo formar en un pebatrón. Pero esos son dos cosas completamente distintas, y esas son las dos opciones que yo ahorita conozco de cómo se relaciona el neutrino con un pebatrón y con el proceso de la muerte de una supernova de tipo 2. Y lo importante otra vez, la supernova de tipo 2 es la que está generando, es la fábrica que genera muchos neutrinos. Y por eso lo que dicen la frase, si ustedes ven el flujo de neutrinos y ven a los supercampeones viniendo hacia acá, traten de detectarlos, traten de acotar la teoría de la evolución estelar, y después también, si los pueden detectar, si decaen antes de que metan el gol, entonces ya hicieron una aportación, una revolución en la física. Y el caso ejemplo, pues es Kajita Sensei, porque al final de cuentas todo empezó con Kamioka 2, y luego pues continuó la tradición, continuó la etapa. Les recomiendo ahora así como comercial, ¿no? Ver la cátedra que expuso Kajita en el Paraninfo de la UDG en noviembre de 2019, está en el YouTube, y las entrevistas que le hicieron, porque Kajita Sensei tiene algo que nos falta o que falta mucho en los procesos de doctorado: la parte humanista, la parte, el philosophy, el PhD,
el philosophy doctor, nos falta esa parte humana. Y Callita la remarca muy bien. Y él, pues con su equipo de trabajo, gracias a las oscilaciones de los neutrinos, pues lo que se dice de que el neutrino tiene masa, ¿no? Entonces esa es una de las aportaciones fuertes que sacó el neutrino y a impactar en el modelo estándar de las partículas, ¿no? Entonces, ese es ahí pues el punto, ¿no? Importante que hay que tomar en cuenta. Claro que sí, perfecto, muchas gracias. Y un último comentario que nos dejaron en Facebook que tiene 3 preguntas. ¿Cómo se forma la materia extraña o exótica de quark? La segunda es, ¿qué tiene que pasar para que una estrella de neutrones y un agujero negro lleguen a fusionarse? Y si se genera materia oscura de la explosión de supernovas. Muy buenas preguntas. La primera, pues bueno, ahí sí, no soy experto, a lo mejor ahí Rodrigo Gamboa podría dar una mejor respuesta, porque al final de cuentas, pues bueno, lo que puedo decir es que los quarks son constituyentes fundamentales de la materia, ¿no? Entonces, no es solamente protón, electrón y neutrón, ¿no? De hecho, más fundamental están los quarks, ¿no? Y bueno, ahí sí ya materia de quarks o cuestiones de quarks, pues no tengo la respuesta que darla porque no es mi área de expertise, ¿no? Yo lo termino en los neutrones, en la presión de degeneración de neutrones y en una estadística de Bose-Einstein o de Fermi-Dirac. Eso es ahí donde yo dejo la parte ahí de las supernovas y los neutrinos. La segunda fue la segunda, ¿cuál fue la segunda pregunta? ¿Qué tiene que pasar para que una estrella de neutrones y un agujero negro lleguen a fusionarse? Bueno, eso es precisamente, también lo dice la teoría, y eso también es algo de lo que la información la obtenemos pues, por ondas gravitacionales. Entonces, ahí lo que necesitamos es de que, bueno, ahí también no soy especialista, pero necesitamos que estén en un sistema binario, o que en algún momento, o no en un sistema binario, sino que en algún momento, como hacen las simulaciones de una onda gravitacional, de repente se entronquen, se vean, interactúen, giren, choquen y perturben el espacio-tiempo y ahora sí, se forma la onda gravitacional que detectamos con LIGO, con Virgo, con CAGRA, etcétera. Así es de que ahí esa respuesta está en los modelos teóricos, en los artículos. Los desconozco porque no soy especialista en ondas gravitacionales. Entonces no desconozco mucho de los artículos de ondas gravitacionales, pero sí tengo que un merger o que estrella de neutrón con estrella de neutrón, agujero negro con estrella de neutrón, etcétera, etcétera, pues bueno, lo que sí sé y lo que puedo decir es en el término, pero de los que llaman destellos de rayos gamma, los gamma ray bursts, que sí puede también tener ahí un sistema binario, que puede ser un agujero negro con una estrella de neutrones, pueden ser estrellas de neutrones, pueden ser lo que quieran, pero son dos, y esos son los que se van a encargar de producir en una caja negra lo que llamamos los destellos de rayos gamma, los gamma ray bursts, que son sobre todo de origen extragaláctico. Entonces, pues bueno, no, o sea, ahí la respuesta, pues en el contexto así de onda gravitacional no la tengo, pero en contexto de gamma ray burst, pues tiene que haber un sistema binario, tiene que haber interacción entre los dos cuerpos. Y la de la materia oscura, la materia oscura es el siguiente premio Nobel, ya encuéntrenla o ya dejen esto es como la novia, ya, 6 años de noviazgo, o cásense o déjenla al otro, ya, es lo mismo con la materia oscura. O ya detéctenla, ya ganen el premio Nobel, o porque se está llevando todo el dinero de la ciencia, se está enfocando a detectar materia oscura. Hay una, pero bueno, esos me van a matar los de neutrinos, Esos me van a matar los de neutrinos. Pero hay una vez escuché por ahí una idea, que decía que a lo mejor la materia oscura eran neutrinos.
O sea, sí, no, yo desconozco, no creo, no lo creo, no sé. Pero sí me acuerdo que al amigo que sí sabe de neutrinos le dije eso, y no le gustó. Es como también el famoso Dark Moon, el mono oscuro. Oye, ¿qué está produciendo esta detección Cherenkov que no reconozco? Pues achácasela a un mono oscuro. No seas así, eso no hay, es como, o sea, todo lo que no podemos entender, acuérdense que todo lo que no podemos entender lo llamamos oscuro o le metemos el apellido cuántico. ¿Sí? Entonces, sí puede haber estudios serios, en donde a lo mejor sí se puede poner, no sé si el neutrino puede ser un candidato a materia oscura, pero sí sé que, por ejemplo, dentro del zoológico de candidatos de materia oscura, sí hay mucha relación con las astropartículas. Sí se pueden Q-balls con rayos gamma, entonces a lo mejor sí puede haber ahí una muy específico, pero no sé, si es, no, pues no, el neutrino ya se las lleva, ahora sí de todas a todas, ¿no? Pedro Infante, se lleva todas las morras y deja a los demás con nada, ¿no? O sea, muy interesante realmente, habrá que ver, es importante, esa respuesta es hasta que se detecte, se debe de detectar ya la materia oscura, para al menos ya saber qué onda. Claro, muchísimas gracias. Bueno, pues esas son todas las preguntas. Más que nada, muchísimas gracias por asistir el día de hoy. Realmente nos proporcionó información súper interesante, doctor. Y pues esperamos poder tenerlo en futuros proyectos, en futuras pláticas y volver a tener estos ejemplos tan dinámicos y tan entendibles para temas tan magníficos y tan complejos como este. Entonces, muchísimas gracias por su presencia y muchas gracias también a todos los que se conectaron el día de hoy. Esperen el día de mañana la plática del doctor Jos Mellenda, de quien estábamos hablando precisamente a lo largo de esta plática, y pues nuevamente muchas gracias por su presencia. Al contrario, yo les agradezco, espero les haya gustado y pues bueno, tengan ustedes muy buenas noches y felicidades por su organización. Muchas gracias igualmente. Gracias. ¿Dejo de compartir ya o todavía? Sí, si quieres, Sí, ya. doctor, ya puede dejar de compartir.